por acá para que nos dé lo que el Señor le ha dado a él. Gloria a Dios. Hoy me toca en la tarde, el próximo domingo me tocará en la mañana. Dios bendiga su santo pueblo. Dios le bendiga a cada uno de ustedes en este día. Estamos agradecidos de que Dios se haya complacido en permitirnos estar aquí en esta mañana y hablar de su santa palabra. Esperamos que no vuelva atrás vacía. Gracias, Señor, te damos por este momento, por este tiempo que vamos a estar exponiendo tu palabra. Esperamos, Señor, que tú hables a los corazones y a las mentes, Padre Celestial, y que no salgamos igual, sino que acatemos, Padre Celestial, lo que viene de ti. Si algo viene de mí, Padre Celestial, quítalo y pon tu palabra. Úsame como instrumento tuyo, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar leyendo en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Y vamos a hablar bajo el tema desenmascarando al anticristo. Desenmascarando al anticristo. Sí, pueden ponerse de pies y leemos desenmascarando al anticristo. Es prácticamente una continuación de un mensaje que yo di cuando ustedes estaban encarcelados y nosotros aquí predicando, que se llamó desenmascarando a las bestias. Entonces hoy vamos a hablar sobre el tema desenmascarando al anticristo. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así, Primera de Juan 2, 18. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Dios bendiga su santa palabra. Pueden sentarse. Mucho se habla sobre este personaje, tanto en la iglesia como fuera de ella. Se habla de un tal anticristo que vendrá. Y hemos dicho últimamente que el anticristo está hasta cierto sentido ya funcionando en el mundo. Pero ¿qué es el anticristo? Si vamos a su raíz etimológica, anti quiere decir sustituto o opuesto, aquel que sustituye o se opone a Cristo. Anticristo, el que sustituye o se opone a Cristo. Y en Primera de Juan capítulo 2, eso es etimológicamente. En Primera de Juan capítulo 2, versículo 2, nos lo define diferente. El anticristo, según Juan, es, ¿quién es el mentiroso? Dice, sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Según la revelación que Dios le dio a Pablo en segunda de Tesalonicenses 2:4, el anticristo se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea que a veces nos pueden confundir con apariencias religiosas. Y anticristos han habido muchos, según vimos, ¿verdad? Y a través de la historia de la humanidad hemos visto muchas personas que la gente han apuntado, señalado como anticristo. Dijimos que también hacen lo mismo con la bestia y que categorizan o dicen que el anticristo y la bestia es lo mismo. Yo dije anteriormente que la bestia es diferente al anticristo.
yo definí a la bestia como un sistema y dije que sistema es todo lo que trabaja con un mismo propósito. Tenemos el cuerpo, que es un sistema. El cuerpo trabaja con el propósito de que nosotros estemos bien, en salud y vivo, respirando, ¿verdad? Pero el anticristo no lo abarca todo. El sistema lo abarca todo. El anticristo no abarca todo. Entonces, ¿cómo yo defino al anticristo? Todo, la Biblia no lo dijo, ¿verdad? Todo lo que es contra Dios, contra lo que es objeto de culto a Dios y contra el mismo Señor Jesucristo. Eso es anticristo. Entonces, a través de la humanidad, ¿quién es el anticristo entonces? Si es así, a través de la humanidad ha habido, y voy a empezar duro, ha habido un sistema político. Anticristo es prácticamente el sistema político, y es el sistema político que nos va a tocar vivir en los últimos tiempos. Y tocamos un poquito de eso, ¿verdad? Durante el mensaje pasado. ¿Cuál es el sistema político que nos va a tocar, según dijimos? El sistema político, ¿qué es lo que están hablando ahora? De igualdad social, de que todos tengamos los mismos derechos, de que todos tengamos privilegios, de que no haya leyes en el mundo, que todo el mundo haga lo que quiera y lo que le venga en gana, y que nadie se puede meter con él. Va a ser un mundo sin orden alguno. En el principio Dios creó los cielos y la tierra y a todo le puso un orden. O sea que donde quiera que hay ser humano, debe haber un orden. Entonces el anticristo se opone a esto. ¿Y quién ha dicho a través de los siglos que se opone a Dios y a que se hable a favor de Dios? El sistema político. El sistema político, comunismo, socialismo. Ya no se oye tanto mencionar la palabra comunismo. ¿Por qué? Porque suena feo, suena como la persecución, los tiempos de Rusia anterior. Ahora queremos verla desde otro sentido y queremos verla desde el punto de vista de que todo es bueno, de que todo conviene, pero de que hay desigualdad social y hay que romperla. Eso es lo que dice el socialismo. Entonces, el negocio de Rafael tendría que ser dividido entre cada uno de nosotros aquí. La iglesia primitiva cayó en el error de esperar que, como Pablo ya estaba hablando y los discípulos hablaban de un anticristo que vendría, y ellos vieron muchas de las señales que estaban pasando, entonces ellos empezaron a creer que ya era el tiempo del fin. ¿Y qué hicieron? Erróneamente, pero erróneamente, repartieron todo lo que tenían entre la iglesia, y por eso dice que todo lo tenían en común. Empezaron a repartirlo. La idea no era mala, porque es bueno tener todo, y de ahí se agarra el comunismo, prácticamente de esa idea de tener todo en común. El único que puede hacer todo eso se llama Cristo. Todo será perfecto en el gobierno de Cristo. Pero ningún hombre, ningún demonio, ni ningún diablo puede traer paz, seguridad e igualdad a la tierra. Solamente Cristo puede hacerlo. Entonces, este sistema no es más que un engaño. ¿Y qué decíamos en el mensaje de desenmascarando la bestia? Hablábamos de las diferentes bestias, ¿verdad? Y decíamos que la estatua que vio Nabucodonosor en el capítulo 2 de Daniel dividía los diferentes reinos. Dijimos, hay gente que todavía está esperando que la primera bestia salga. Pero dijimos, y Dios, el ángel le decía a Daniel, que estas bestias, esta representación, cada cuadro, que fueron 5 de la representación de la bestia que veía Daniel, era un reino diferente, empezando con el reino de Nabucodonosor. Porque él tuvo la revelación de Dios, fue una revelación de Dios, porque él le pedía que quería saber qué iba a pasar con su reino en lo adelante. Él hubiera
tenido todo le hubiera salido casi perfectamente bien, y se engrandeció demasiado. Pero no vamos a entrar mucho ahí, sino que vemos las diferentes divisiones. Dijimos el babilónico, medo-persa, el griego y el romano, y el último que viene siendo mezclado romano con parte dura y en parte débil, porque estaba el hierro mezclado con barro. Entonces, ya vimos dentro que habían diferentes reinos, ¿verdad? Y el último que falta es el de los pies, que es el hierro mezclado con barro, que es lo que le llaman ahora el reino del anticristo, lo que le llamamos los cristianos. Y el mundo le dije que se lo llamaba ¿cómo? Nuevo orden mundial. Entonces vimos que el tercer reino era Grecia, pero vimos en la figura de Grecia que era un leopardo con 4 cabezas, ¿verdad? Sabemos que las 4 cabezas, todo esto se cumplió. Daniel lo vio mucho tiempo, pero se cumplió a plenitud. Yo no le voy a decir con detalle, cada palabra en Daniel, en el capítulo 8, se cumplió, y en el capítulo 11 voy a estar tocando simplemente pedacitos. Entonces, en el reino griego se dividió las 4 cabezas, querían decir que se iba a dividir el imperio. Entonces el imperio al morir Alejandro el Grande, se dividió, hubo una lucha de poder muy fuerte, se dividió el imperio en 4, así mismo como lo profetizaba Daniel. Entonces, entre esos 4 habían 2 que se hubieran destacado mucho más que los otros, que era lo que le dice Daniel capítulo 11, le dice el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte se llamaba Siria y sus vecinos, incluyendo a Irán y toda esa área. El reino del sur se llamaba Egipto y estaba a cargo de unos reyes que se llamaban Ptolomeo. Los sirios estaban sobre los seleucos y los antíocos. Entonces ellos, por ser los más fuertes, tenían luchas entre sí. ¿Qué pasaba en esa lucha? Que había un pueblo entre medio de Egipto, y todavía hay, entre medio de Egipto y Siria, que estaba localizado. Entonces ellos iban y conquistaban lo del norte. Iban, si leemos el capítulo 8 y el 11, le insto a leerlos. Ellos iban y conquistaba el sur y conquistaba el norte. El norte peleaba y conquistaba al sur. Y así estaban en una lucha, pero ese pueblo que estaba en el medio se llamaba el pueblo judío. Entonces, al estar en el medio, se encontraba cambiando de mano a cada rato. Todavía no conquistaban y ganaban la guerra. El pueblo en el medio, que eran los judíos, pagaban las consecuencias y pagaban los platos rotos. Entre ellos hubo un rey que se llamó Antíoco Epifanes IV. Dice que él tomó el reino inapropiadamente. ¿Por qué? Porque los otros reyes que habían pasado habían muerto y ya quedaba Seleuco, su hermano, Seleuco III. Seleuco III murió y tuvo un hijo. El hijo era menor de edad. El hijo era el que le tocaba el trono. Entonces Antíoco decidió tomar el trono él por la fuerza. Entonces tomó el trono y peleó conquistó a Israel, vamos a llamarle, pero Palestina en ese tiempo. Conquistó a Palestina y conquistó parte del reino egipcio. Pero ellos estaban relacionados, eran familia, eran amigos, hacían tratos. Dice la Biblia que hacían tratos. Entonces en sus tratados dice que no lo cumplirían. Y eso es lo que hablan del anticristo. El tratado no sería cumplido como es. Así vemos entonces a Antíoco Epifanes como le llaman el anticristo del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque todo lo que dice Daniel ahí
en el capítulo 8 se cumplió con este rey. ¿Qué pasó entonces con este rey? Él decidió en una ocasión que perdió a Egipto otra vez, fue a conquistarlo. Los romanos, porque los egipcios le hubieran pedido, fueron en ayuda de ellos y ellos tuvieron que retroceder. Como frustración, ellos entonces, como dije anterior, Israel paga los platos rotos. Él como restricción a Israel, entonces cogió el territorio de Israel, lo invadió allá, cogió el templo y hizo lo que quiso en el templo de Dios. Entonces, no es un anticristo contra Dios. Él simplemente se puso como Dios. ¿Sabe qué pasó? Cuando ellos agarraron a Israel, entonces, agarraron el templo, agarraron a Jerusalén, ahí pusieron sus bases prácticamente. Pero teniendo las bases allá, ellos entonces no todo el mundo se sometió, porque dice la Biblia que habrá un pueblo que no se sometería. Entonces no todo el mundo se sometió al gobierno en Israel de Epifanes, Antíoco. Entonces lo que hicieron fue que la mayoría de gente aceptó al gobierno invasor. Pero dice que profanarían el templo y todo eso. ¿Qué hicieron con el templo? Dice que pusieron una imagen del rey en el lugar santísimo del templo. Una cerda o un puerco, una puerca, fue sacrificado en el altar del holocausto. La adoración a Dios y el sacrificio fueron suspendidos. Además, centenares de judíos fueron vendidos como esclavos. También destruyó las escrituras que habían en el templo, prohibió la observación del sábado y también de los días festivos que tenía Israel y prohibió la circuncisión. Entonces, al el pueblo estar prácticamente de su lado, él podía hacer lo que quería. Porque cada vez que vemos eso, cuando hay un presidente, ¿qué pasa? Hay gente que no son ni de aquí ni allá, y allá le dicen pirata en Dominicana. No sé en su lado cómo le dicen, que ni están con el Dios ni están con el diablo. Entonces, la mayoría sí se fue con el sistema. Pero hubo una parte que conocía a su Dios y decidió no doblegarse ante las amenazas del rey de Siria y decidió rebelarse. ¿Qué pasó entonces? El rey de Siria, Antíoco, mandó un mensajero allá que hablara con este sacerdote que se llamaba Matatías. Cuando estaba hablando con Matatías, entonces alguien fue sin orden a sacrificar en el altar del holocausto. Entonces Matatías, al ver eso, se movió rápido y mató al que fue a sacrificar sobre el altar del sacrificio. Entonces ahí aprovecharon y sus hijos mataron también junto con Matatías al enviado del rey Antíoco. Cuando esto pasó, entonces ellos huyeron a la montaña, se fueron a las montañas lo más alto, y hubo un pueblo que decidió seguir a Matatías, el sacerdote. Todas estas gentes, entonces, al ver, usted sabe que cuando uno empieza, hay una maquinaria que sigue moviendo, se sigue moviendo, y más gente se iban añadiendo. Entonces se armó un ejército que se fue a las montañas. ¿A qué se fueron? Fueron a entrenar para la guerra. Y eso es lo que yo veo, que en estos días que estamos siendo atacados,
que hay anticristos decidiendo en los congresos, que hay anticristos decidiendo en los palacios de gobiernos, que hay anticristos decidiendo por el bien de las naciones, supuestamente en organizaciones altas en la sociedad. Hay una iglesia que se ha doblegado a ese sistema y ha decidido atender, porque dicen que la Biblia dice, y lo dice, que hay que obedecer las autoridades y las leyes de la tierra. Lo dice así. Pero ¿qué pasó? Eso no es 100% real. Si vamos más allá, vemos que Daniel le pusieron a la estatua del rey y propusieron que Daniel se humillara ante el rey, la estatua del rey Daniel y sus amigos hebreos, para obedecerla. Pero ellos dijeron: yo conozco a mi Dios y yo no me voy a detener, yo no me voy a humillar ante ninguna estatua que no sea el Dios vivo. Entonces tenemos un remanente fiel siempre, que a pesar de las circunstancias, a pesar de que todos se vayan, ellos se quedan confiando en su Dios. Elías cometió el error de creer que él era el único que todavía quedaba. Y a veces cuando yo veo el mundo con lo mal que está, a veces veo corrupción en el mercado, veo corrupción en el gobierno, veo corrupción en la municipalidad, pero veo corrupción también en la iglesia. Y a veces digo: Señor, ¿seré yo el único que no voy a doblar mis rodillas ante el mundo? Pero entonces recuerdo estas escrituras donde Daniel no se humilló, pero veo más allá, donde Elías tampoco se humilló, aunque creía que era el último. Entonces vino un ejército de gentes que no habían cambiado su Dios. Entonces vemos que este hombre, Matatías, subió a la montaña, se fue a entrenar. Era una guerra imposible de ganar, porque un ejército sirio impuesto a pelear con todas las tecnologías del mundo, con todo lo que podían, tenían entrenamiento. Y un pobre pastor, vamos a decir, subió al templo, allá a la montaña, a orar. Sabe que en la montaña es donde se encuentra Dios. En la montaña es donde aprendemos a vivir con Dios. En la montaña fue donde Moisés vio la gloria de Dios. Y en estos días, si subimos a la montaña de oración, también lo veremos. Pero Matatías decidió echar la pelea. Si perezco, como dijo la reina, que perezca, pero entraré a ver al rey. Hay un rey que espera por nosotros. Y tenemos que decidirnos. ¿Queremos ver al rey no importa lo que pase? ¿Queremos ver al rey no importa lo que sea? El rey ya viene. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto por una iglesia que lo esté esperando y que no doble rodillas ante este mundo. Todavía hay gentes que no han arrodillado ante los dioses de este mundo. Cuando el pueblo creía, y desde mucho tiempo, como le dije, han habido situaciones en que la iglesia y el pueblo ha creído que es el tiempo del fin. Vemos las persecuciones bajo el gobierno romano. Después de esto, decidió, disculpen, ¿qué fue que la alergia me dio? Anoche salí al patio a cortar la grama y nosotros los que sufrimos de alergia no podemos hacer muchas cosas así, desarreglo. Entonces este pueblo, Matatías, decidió bajar. Pero había un ejército, el gobierno
Antíoco estaba preparándose para hacerle la guerra también a Matatías. Subió, pero Matatías, después de un tiempo de haber subido, murió. Y cuando muere el líder, ¿qué pasa? Mayormente todo se acaba. Pero vemos que eso no pasó con Josué y Moisés. Tampoco pasó con Matatías. ¿Qué pasó? Que uno de sus hijos entonces tomó el mando y dijo: yo voy a pelear. Entonces, mientras el rey preparaba su ejército, un grupo de hombres significantes, no de guerra, sino que sabía era cómo orar y cómo hablar de la palabra de Dios, estaba también entrenándose. Yo siento la presencia de Dios. Aleluya. Alabado Dios. Yo creo que Dios está tratando con alguien hoy. Su presencia está fuertemente sobre mí. No sé por qué. Y este no era el mensaje que yo quería predicar tampoco. Yo tenía un mensaje que iba a titular: Hijo de Dios, Hijo de Hombre. Pero después sentí de Dios que lo que tenía que predicar era sobre el anticristo. Y este hombre, Matatías, murió. Coge el hijo el mando, el rey abajo perfilando su ejército para aplacar la insurrección que se hubiera levantado de aquellos siervos de Dios, porque vieron que era tanta el abuso que los reyes habían hecho contra su Dios, que decidieron echar la guerra. Cuando están ya a punto de ir a atacar a los insurgentes, a los que se ha levantado contra el rey y el reino, entonces aparece que por otro lado se arma otro lío también, otra insurrección, y parece que a esa le tenían más miedo. Entonces el rey tuvo que ir a aplacar esa insurrección también, y dejó encargado a uno de sus generales para ir a enfrentar a la gente de Matatías, que se llamaban macabeos. Cuando ellos deciden que están a punto de atacar, entonces aparece que la gente que Dios usa siempre tienen la inteligencia de Dios. ¿Y qué pasó? Que Dios puso en su corazón: no esperen que lo ataquen a ustedes, ataquen ustedes primero. Se hicieron el ejército, entonces ellos descendieron, aprovecharon la noche que nadie lo podía ver, descendieron, fueron y atacaron el campamento de los sirios, y los hijos de Dios vencieron en ese día. Entonces, ¿por qué estamos nosotros como si fuéramos del régimen, como si fuéramos de este mundo, y no peleamos por lo que Dios ha puesto en nuestras manos, que es pelear por nuestra salvación, es pelear por aquellos que se pierden, y decirle a este mundo: no nos vamos a entregar a los deseos y a los placeres de este mundo, sino que a mi Dios adoraré y a Él solo serviré? No es simplemente hablar, es accionar. Dice la Biblia por ahí, no sé si lo han leído, pero me imagino que sí, que la fe sin obra es muerta.
Entonces a veces oramos mucho, a veces creemos mucho y creemos que el pastor es esto y que Dios lo usa y vamos para donde el pastor para que ore por mí, pero yo no acciono. Entonces estoy siendo un muerto, porque si la fe sin obra es muerta y yo digo tener fe y no acciono sobre mi fe, entonces estoy muerto. Entonces hay que accionar sobre la fe. Si estos hombres de Dios, por el celo que tenían de lo que estaba pasando, por las aberraciones que veían que estaban pasando, se ponían simplemente a orar y a creer que Dios lo iba a librar, nada hubiera pasado. Se me quedaron callados. Si no ponemos nuestra fe, si yo digo que quiero tener una empresa, voy a poner un restaurante, pero me quedo en la casa orando porque Dios, yo sé que Dios contesta oraciones, que Dios lo va a hacer. Nunca lo voy a tener. Hay que obrar sobre la fe. Hay que buscar a Dios. Primero consúltelo. Los hombres de Dios consultaban a Dios antes de ir a la guerra. Y Dios no le decía que no se prepararan, ni le decía que no fueran. Ellos le preguntaron a Dios, ¿puedo ir? ¿Me lo va a entregar en mis manos a los enemigos? Dios le decía, vayan o no vayan. Pero mayormente le decían, vayan, yo estoy con ustedes. Pero ¿qué pasaba entonces? Después que iban, Dios no le decía que no pelearan hasta el momento del pleito. Entonces le decía, estad quieto y mirad que yo soy Dios y yo pelearé por ustedes. Entonces Dios quiere pelear por ti, pero tú tienes que accionar, tú tienes que hacer algo, tú tienes que decir algo, no te quedes callado. Ese es el Dios. Entonces vemos que este anticristo, Antíoco, entonces fue una forma de anticristo. Se cumplió todo lo que decía Daniel en el capítulo 8, casi. Pero entonces ese es el anticristo. Dije el sistema político y dice, leímos el espíritu del anticristo. O sea que el anticristo es en realidad un espíritu. Y los espíritus no tienen cuerpo. Los espíritus no tienen forma. Lo que tienen es inteligencia propia. Entonces, ¿quién es el anticristo en realidad? Dijimos a través del sistema político. ¿Y qué hay detrás del sistema político? Como le dije con la bestia, para que no crean que yo no he dicho que hay alguien que va a ser usado por Satanás como anticristo. Sí hay alguien, porque ¿qué hacen los sistemas políticos? Tienen elecciones y ponen un presidente, rey, o lo que sea, tienen una cabeza. Este hombre se creerá autosuficiente, según Daniel 11:36. Será un blasfemo, en el mismo versículo. Será un ateo, no creerá en Dios. Podría ser un homosexual, porque dice que del amor de las mujeres no haría caso. Yo digo que es un homosexual, pero hay una Biblia dentro de la que no me gustan las Biblias que están haciendo últimamente, que dice que del Dios de las mujeres. Y yo nunca he oído que las mujeres tengan ningún Dios. El único Dios que tienen las mujeres son los hombres y el dinero, ¿verdad? Es un relajo. Estoy relajando. No me corten eso ahí porque después dicen que dije eso. Pero nunca las mujeres han tenido un Dios. Entonces es casi cierto que será homosexual. ¿Y qué estamos viendo ahora con el sistema político? Estamos viendo algo
Y dice, le voy a decir, y por último será un hombre de guerras. Pero le voy a decir, le voy a leer algo que dijo la ONU. La ONU dice que la iglesia es enemiga de los derechos humanos. Y eso fue, lo saqué literalmente, creo que como estaba. Dice, la ONU dice que se convertirá en religión mundial para imponer leyes humanitarias, no espirituales, para que el mundo esté sujeto a doctrina, para que el mundo no esté sujeto a doctrinas cristianas, para que no puedan imponer sus leyes espirituales. La ONU declara que sus principios y declaraciones sirvan para religión mundial, para el dominio de la humanidad. En su proyecto ID 2020 dice, es obligatorio acorralar a los cristianos para dividir sus creencias y su fe. No pueden seguir ganando más vidas para su doctrina cristiana. Hay que quitarle poder a la iglesia. Los cristianos cometen el crimen contra la igualdad de género, prohibiendo sus derechos humanos. Son enemigos de la humanidad. Este proyecto fue declarado en el año 2000 y comenzó a aplicarse en el año 2006 en forma parcial para darle uso total en el 2020 como ley de los derechos igualitarios. Según la ONU o futura religión mundial, los cristianos quieren adoctrinar a los grupos LGBT para quitarles sus derechos y que se conviertan a ellos para renunciar a sus deseos, a sus derechos. O sea que estamos enfrentados ante el espíritu del anticristo. Solo falta un hombre, un gobierno mundial. El nuevo orden mundial se está empujando a toda máquina. Se están buscando todas las cosas que sean posibles para poner a este gobierno. He oído muchas personas comunes hablando de un solo gobierno. He oído a muchas organizaciones hablando de un solo gobierno. He oído a religiones hablando de un solo gobierno y de un nuevo orden mundial. Todo está listo. La mayoría de gente lo quieren, pero hay muchos que estamos en contra del sistema. Ha sido un fraude, y no digo que no sea una realidad la pandemia en que nos ha tocado vivir en estos días. Es real, pero es más el fraude que la realidad de la situación. Nos han impuesto a que tenemos que obedecer todo lo que nos dicen. ¿Por qué? Porque el sistema está tratando de crear conciencia en tu mente para que obedezca a todo lo que ellos te dicen, para que no obedezca a lo que dice la Biblia, porque son enemigos de Dios, son enemigos de la Biblia, y cada uno casi de los nuevos políticos son contra Dios, son contra la iglesia y son contra nosotros. Pero dice la Biblia que no podrá prevalecer contra la iglesia de Jesucristo. Todavía queda una iglesia marchante que sigue mirando hacia arriba en lugar de mirar a este mundo. Tenemos un Dios real y no lo vamos a cambiar por ninguna ideología humana. No lo vamos a cambiar por ninguna religión humana. Lo vamos a mirar siempre a Cristo Jesús. Pero tiene que pelear. ¿Sabe que una de las cosas que están haciendo ahora mismo? Están abriendo muchas ciudades, están abriendo muchos aeropuertos. Y según me decía un compañero de trabajo que trabajaba conmigo, él no comparte mis ideales, él es contra Dios también. Él dice que quiere, ahora le están diciendo a un lado lo que se le está llamando es como conservador, y a otro ultraderecha, a los conservadores, e izquierda a los que van con el sistema prácticamente. Entonces dice que en su país abrieron, el primer día que abrieron le llegó la información que lo que están haciendo, y me imagino que lo están haciendo en todo el mundo, porque eso es lo que ellos hacen sus leyes secretas por allá o sus negocios secretos, y después se lo implementan a uno. Cuando usted viaja, si viaja a otro país, ellos están preguntándole si usted ha sido probado por el virus.
se ve que la información del virus, muchos dicen que es gratuita, no es gratis. Usted no paga nada, pero hay alguien que paga por el servicio suyo. Entonces, toda la información que usted da, van a esa persona. O sea, que tienen toda su información como seguro social, número de licencia, todo eso. Me dijo un compañero que él iba a ir y que le hicieron toda la pregunta. Dijo que tanta pregunta que él lo que le dio fue informaciones falsas. Entonces ellos tienen todo, alguien paga por eso. ¿Por qué? Porque ellos quieren saber quién es usted, dónde está usted, cuándo usted se mueve y dónde se mueve, y quieren saber hasta qué usted piensa. Dice la Biblia que este anticristo que vendría sería un hombre de guerra, estrategia, un hombre que piensa antes que las cosas aparezcan, él lo tendrá en su mente, será supuestamente y según este mundo inteligente, pero su inteligencia será influida por el poder satánico que es el verdadero anticristo. Satanás está detrás del hombre, detrás del sistema, y él es que se está moviendo porque sabe que le queda poco tiempo. Entonces el anticristo no es el hombre. Habrá un hombre líder, inteligente. Hará, dice la Biblia, señales engañosas. Y muchos al ver estas señales engañosas, porque hay mucha gente, inclusive en las iglesias, que andan detrás de los milagros y no andan detrás del Dios de los milagros. Entonces, viendo estas señales que hará prodigios, milagros y maravillas, muchos irán corriendo detrás de este hombre y dirán: este es el Cristo. Uno que es en lugar de Cristo fue una de las definiciones. Pero hablará como dragón, uno que se opone a Cristo. Todas estas cosas tenemos que tener cuidado, porque eso es lo que está haciendo Satanás, empoderando a gentes. Entonces va a hacer milagro. Pero se recuerdan, hubo en un mensaje que yo le dije que había un proyecto Rayo Azul. Y muchos de los milagros, dice la Biblia que son engaños los milagros. O sea que Satanás no puede hacer milagro a menos que Dios se lo permita. Y el gobierno del anticristo no puede ser instalado hasta que Dios se lo permita. Entonces, lo que hace el rayo azul, y lo voy a repetir, es que hay un grupo de satélites que rodean la tierra. Están por donde quiera, lo instalaron los gobiernos. Lo que quieren hacer es que usted niegue su fe. Y ellos están buscando todo lo que sea necesario para que usted niegue su fe. El proyecto Rayo Azul entonces hace que usted esté en este sitio, tiene esta cultura, este país o donde quiera que esté, de acuerdo a su cultura. Ellos le proyectan como si fuera un holograma, una figura o lo que sea. Usted ve que, ¿dónde es que aparece la Virgen mayormente? En ningún país aparece más que eso. En México, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los mexicanos creen en eso. O si no pasa en California, cerca de México, en esos lugares. Porque ellos cogen tu cultura y entonces basado en tu cultura te crean cosas, imágenes. Yo he visto imágenes supuestamente de la Nueva Jerusalén descendiendo del cielo, según muchos. Nosotros no vamos a saber a menos que tengamos, dice la Biblia, que tenemos que probar los espíritus para discernirlos a ver si son de Dios o si no son de Dios. Entonces, si no tenemos el discernimiento de parte de Dios, no vamos a saber qué es un engaño o qué es una realidad. Y dije que había muchos predicadores haciendo milagros satánicos mentirosos de parte del diablo. Y entonces nosotros adorándole. Pero el diablo es medio bruto también. ¿Por qué? Porque cuando se hace un milagro que no es de Dios, pero se hace en nombre de Dios, el que recibe la gloria de Dios. Entonces el hombre bruto, a mí me han dicho que era medio inteligente, pero ya empecé a dudarlo. Entonces, estas cosas sucederían. Pasó con un pastor en África. En la iglesia no le crecía al pobre pastor. El hombre oraba y hacía todo lo que tenía que hacer y predicaba la palabra. La iglesia todavía muerta con 2 o 3 gente. Entonces el hombre decidió hacer un pacto con el diablo para que la iglesia le creciera.
empezó a hacer brujería, fue donde un brujo y la iglesia empezó a crecerle. Pero estaban unos hombres llenos del poder de Dios que fueron a visitar a África. Y en ese grupo de hombres de Dios estaban orando y estaban reprendiendo demonios. Y el pastor cayó en el suelo atados con demonios. Ellos reprendieron el demonio, los demonios se fueron, pero él tuvo que confesar que él estaba buscando brujería para que su iglesia subiera. Entonces posiblemente este hombre hacía milagros y prodigios, pero eran mentirosos, no eran de parte de Dios. Abramos los ojos, no todo lo que se predica, porque se predique con la Biblia y suene bonito y parezca un 99% verdad. Si hay una mentira es del diablo. Entonces no nos llevemos de los milagros ni de nada de esa cosa, sino del discernimiento espiritual. Y si el Espíritu le dice a usted que no es de Dios, no es de Dios. Si el Espíritu, no usted. Porque hay gente también que se ponen a ver la cosa de Dios y se la atribuyen al diablo, ¿verdad? Y dijimos que eso no es de Dios y es el pecado que no tiene perdón delante de Dios. Entonces tenemos que estar listos para lo que viene. Cristo viene pronto. El diablo está acelerando su paso para crear un nuevo orden mundial, poner un hombre que sea líder del mundo. Le va a proponer y a dar soluciones al mundo. Todo el mundo, inclusive Israel caerá dentro de sus trampas, porque hará pactos con Israel y todo será pacto de paz. Estamos viendo que el pacto de paz con Israel, hay un pacto de paz ahora mismo con Israel. Casi los pueblos musulmanes siempre son peleadores, pero con esto nadie casi ha dicho nada. Las ofertas son demasiado buenas para dejarla ir. Entonces, Israel hará pacto de paz. Pero el hombre se sentará. No es el mismo Antíoco. Aunque Antíoco cumplió todas estas cosas, este hombre no es Antíoco. Antíoco fue uno de los anticristos pasados. Pero viene un anticristo fuerte. El hombre será demasiado supuestamente inteligente y hará ese pacto de paz. Con ese pacto de paz, entonces se rendirán a sus pies. Pero cuando saque las uñas, entonces verán que no es de Dios. Va a hacer lo mismo que hizo Antíoco. Va a profanar todo lo que es sagrado, todo lo que es de Dios. Y entonces el mundo tendrá que pagar la consecuencia. Hablaba con un hermano aquí y él sabe quién es. Que supuestamente iba a votar por un presidente. Dios lo puso, yo pensé, no se lo dije a él después de eso, Dios lo puso a hablar conmigo para advertirle de las cosas que vienen. Y voy a hablar política directa, claro. Cuando vienen unas elecciones, ¿por quién usted vota? ¿Por el partido? ¿Por el otro partido? ¿Por este hombre o por el otro? Porque yo he decidido, y se lo dije a este varón, yo he decidido que si yo oigo algo que es contra Dios o contra la Biblia, yo no voto ni por el partido ni por esa persona. Por quien yo voto es por personas que levanten el nombre de Jesucristo. Pueden tener todo lo malo que tengan si quieren, pero si pisotearon a Dios, me están pisoteando a mí. Y si yo voto como cristiano por una gente que esté con los sistemas mundanos que son contrabíblicos, estoy negando a Dios y estoy a favor del diablo. Entonces yo, para que estuviera clara esta persona, que si votaba, yo le dije, yo sé por quién usted va a votar, pero si vota por esto, sepa esto y esto y esto. No le estoy diciendo que no vote, pero vote sabiendo las consecuencias. El mundo entrará y ya entró. Ya estamos en los últimos tiempos. Como le decía, en estos aeropuertos, lo que están haciendo en el mundo, y todo esto viene de las organizaciones grandes. Cuando viaja a su país le preguntan, ¿tiene la vacuna?
o no la vacuna, tiene la prueba, porque la prueba es un engaño también. Cuando usted dice que no tiene la prueba, entonces ellos le confiscan el pasaporte y se quedan con ellos. O sea que usted, para recibir ese pasaporte, me imagino que va a tener que hacerse la prueba donde quiera que esté. Son cosas satánicas que a veces nosotros lo vemos. Hay gente que me han dicho, como yo digo que no me pongo la vacuna, y gracias a Dios el pleito lo estamos ganando. Porque según el encargado aquí de que sale en la noticia siempre diciendo sobre el virus, dice que si ponen la vacuna no va a ser 100% efectiva. Lo más que puede ser es un 70% efectiva. Dice, pero eso no es lo malo. Lo malo es que si aún sea 100% efectiva, la vacuna, 2/3 partes de la población están diciendo que no se la van a poner. O sea, lo que estamos contra el sistema, estamos ganando la batalla por lo menos. Yo quiero volver a Dominicana, pero si va a ser obligatoria y no voy a poder viajar, no voy. Yo prefiero seguir a Cristo que seguir a mi familia en Dominicana. Entonces preparémonos y estemos alerta, porque estamos viviendo en días difíciles y peligrosos, cuando Dios ha de venir a levantar su iglesia, pero tenemos que estar velando como las 5 vírgenes prudentes que estaban velando, para que Él cuando venga nos encuentre haciendo así. Dios le bendiga. Señor bendiga a nuestro hermano Abraham. Gloria a Dios por los 2 o 3 que quieren que el Señor los bendiga. Pero déjeme ver si fue que yo no escuché bien. Que el Señor siga bendiciendo a nuestro hermano Abraham. Gloria a Dios, despertó el pueblo. No sé si fue que se asustan con el mensaje alguno,